Yes? Hello? El usuario de TikTok, WinMacPix, viene compartiendo algunos videos, detallando experiencias inquietantes en su casa. Este en particular es muy interesante. What is that? Lo que capta a continuación te dejará intrigado. Who are you? I'm not gonna hurt you. Leave my lights alone. Viéndolo de nuevo, mientras se acerca al baño, el video muestra claramente a una figura oscura mirando desde la esquina. Who are you? I'm not gonna hurt you. Sin embargo, cuando entra al cuarto a investigar, no hay nadie allí. Leave my lights alone. Las figuras de sombra, o mejor conocidas como la gente sombra, es un fascinante fenómeno del mundo paranormal. Estas misteriosas entidades son usualmente descritas como figuras humanoides totalmente negras, que desaparecen cuando son observadas directamente. Existen varias teorías para este fenómeno, desde fantasmas, seres interdimensionales o incluso manifestaciones de energía negativa. Así es que, ¿crees que esto podría ser una genuina aparición de gente sombra? El video es bastante gráfico, sin embargo, con los avances de la tecnología, cada vez es más difícil discernir entre lo que es real o no. Pero no hay duda de que el caso de Win es bastante interesante. What is that? Who are you? I'm not gonna hurt you. Leave my lights alone. Este espeluznante video data de julio del 2006, entra en el top, por lo perturbador que resulta ser, y, porque hasta el día de hoy, no tiene explicación. Este metraje, que supuestamente fue grabado en el patio de una iglesia, en la villa de Aswater en Inglaterra, muestra el rostro extremadamente pálido de una joven, mirando en la esquina de una pared de la iglesia. Podría tratarse de una persona, quizás enferma. Sin embargo, quien está grabando, se acerca rápidamente a averiguar quién es, pero no hay nadie. Esta persona se acercó rápido, sin perder el enfoque de esa esquina, no hay manera de que sea alguien jugando una broma, para solo correr. Literalmente, quien sea que lo miraba, se desvaneció. Paranormal Nightmares son un par de investigadores paranormales que también son hermanos. En este resumen vemos cómo investigaron en una antigua fábrica de láminas que se conoce está embrujada. Esta fábrica era tan grande que los dueños construyeron casas para sus trabajadores en el mismo complejo, más de 5.000 personas vivían ahí. Pero, por alguna extraña razón, cuando la fábrica quebró en 1977, muchos de sus trabajadores al encontrarse sin trabajo y sin hogar, decidieron acabar con ellos mismos, en una extraña situación que se convirtió en noticia en su momento. Es así que muchos creen que este lugar está legítimamente embrujado, y quizás no estén equivocados. Lo usual ocurrió, ambiente cargado, extraños pasos, psicofonías, pero en un punto, captaron algo realmente notable. Sure have absolutely seen the other side reach out to me. Mientras entrevistan al guardián del área, se ve lo que parece ser una aparición,
abriéndose camino en el fondo, y ciertamente no fue visible a simple vista. ¿De qué otra manera podríamos explicar esto? Realmente se ve un torso, extremidades, cabeza, es una persona traslúcida. Entonces, tal vez sí es una de las almas perdidas que todavía está vagando por la antigua fábrica. Un padre de familia estaba jugando con sus dos hijos, claramente los niños estaban divirtiéndose, todo se ve muy espontáneo. Según el padre, nunca antes había ocurrido nada extraño en su hogar, pero al parecer alguien más los estaba mirando. Esta siniestra imagen estaba parada observándolos. Todo ocurre muy rápido, pero en cámara lenta es visible. Entonces, ¿qué crees que podría ser esta espeluznante figura? Love to Investigate son un grupo de investigadores paranormales desde Inglaterra, quienes en esta ocasión fueron a un asilo abandonado. De acuerdo con ellos, no obtuvieron los permisos para ingresar al lugar, pero las historias que se cuentan sobre este sitio son tan espeluznantes que decidieron ingresar sin permiso. Es así que no pudieron llevar sus cámaras y artilugios paranormales con ellos, solo pudieron llevar sus teléfonos. Durante su estadía, sintieron la típica carga de un hospital abandonado. En un punto de la grabación, consiguieron captar algo, sin darse cuenta. I think this is the ward, actually. Oh my god, that's really, really new looking. Oh, it does smell like a hospital jar. Yeah. Oh, yeah, look. It does actually smell like a hospital. This seems a lot newer than the rest of the building. Whoa. Toilets in there. All the sinks are broken. Yet again, like I like to say in all of my abandoned. What's that? Whoa. Whoa. They like pink tiles, don't they? What's in our room? There's another room in here. Shower. I don't like looking behind shower curtains. That just creeps me right out. The bathroom again. That's pretty cool. Smells like an hospital in this part, definitely. La primera evidencia de actividad paranormal es captada al comienzo del video, cuando se escucha claramente una voz masculina, rasposa, saludando a Stacy. Stacy es el nombre de la investigadora. Wow. A continuación, a lo lejos en el umbral de la puerta, al final del pasillo, vemos lo que parece ser una aparición fantasmal. Podemos decir que se ve como una joven, de cabellos negros, vestida de blanco, quien desaparece rápidamente. Podría tratarse de una antigua paciente, la cual quedó atrapada ahí. Quizás, pero también podría tratarse de algo más. La naturaleza de esta aparición aún permanece en misterio.